Hay un tipo de muerte que ninguna academia militar ha podido responder del todo. ¿Por qué algunos ejércitos se disuelven antes del primer golpe? No por cobardía, no por falta de entrenamiento, sino porque algo en la mente del soldado, algo profundo, antiguo, irracional, decidió que lo que tenía enfrente no podía ser combatido con acero. Hoy vamos a conocer a las 10 criaturas que consiguieron exactamente eso, no en novelas, en los reportes de guerra, en los diarios de campaña, en las palabras de soldados que juraron con la mano sobre la espada que lo que vieron era real. Bienvenidos. Esto es Crónicas Mitológicas. Hay un tipo de muerte que el samurái temía más que la batalla. Morir sin testigos, sin honor, sin que nadie supiera lo que pasó. El kappa era eso, un ejecutor invisible. En el Japón feudal, los generales instruían a sus tropas con una regla que sonaba absurda hasta que dejaba de serlo. Nunca te arrodilles a beber si el río no hace ruido. El agua quieta no era un regalo, era una trampa. El kappa era descrito como un ser del tamaño de un niño, con piel escamosa, caparazón de tortuga y un pico capaz de romper huesos con la misma facilidad que uno parte una rama seca. Pero su rasgo más temido no era físico, era el plato de agua que llevaba en la coronilla, llamado Sara. Mientras estuviera lleno, la criatura tenía la fuerza de 10 hombres y siempre lo mantenía lleno. Lo que hacía al kappa tácticamente aterrador no era su fuerza, era su inteligencia. Los veteranos juraban que aprendía nombres, imitaba voces familiares para atraer a los centinelas hacia el agua. Un ejército en marcha necesita ríos para sobrevivir. El kappa lo sabía. La única defensa documentada era casi absurda: hacer una reverencia profunda. El kappa, esclavo de un protocolo de cortesía sobrenatural, devolvía el gesto. Al inclinarse, el agua de su cabeza se derramaba, y en ese instante, el guerrero tenía su única oportunidad de huir. No de vencer, solo de huir. Para un vikingo, morir bien era el objetivo de toda una vida. Morir con una espada en la mano, en combate, garantizaba el paso a Valhalla. Era el final correcto. Pero existía un final incorrecto, y ese final tenía nombre: el Draugr. No era el esqueleto frágil de las películas modernas, era un cadáver que pesaba más de lo que debería, con la piel vuelta de un azul necrótico o negro como el carbón, y una fuerza capaz de aplastar el pecho de un caballo de un solo golpe. Los guerreros nórdicos creían que cuando un hombre moría consumido por la codicia o una sed de venganza no resuelta, su espíritu quedaba atrapado en su propio cuerpo, y ese cuerpo se levantaba. Lo más perturbador de los relatos militares sobre el Draugr no era su violencia, era su memoria. Retenía el intelecto del hombre que había sido, conocía tácticas, podía hablar, podía maldecir, y podía entrar en los sueños de los soldados para volverlos locos antes de atacar físicamente. Las expediciones que acampaban cerca de un hog, el montículo funerario de un antiguo rey, vivían bajo una tensión específica. No era el frío ni la hambre lo que los desvelaba, era el olor a tierra húmeda y hierro oxidado que a veces llenaba el campamento sin razón aparente. Los rituales preventivos vikingos lo dicen todo. Antes de abandonar un campo de batalla, los guerreros clavaban estacas en los pies de sus propios caídos y colocaban tijeras abiertas sobre sus pechos. No por tradición, por pánico calculado, para que sus propios compañeros no volvieran esa misma noche a cobrar lo que sentían que les debían. Hay algo peor que un enemigo que te mata, un enemigo que te elige. El Barghest no era un depredador, era un heraldo,
y esa distinción lo hacía infinitamente más aterrador. En las tierras brumosas del norte de Inglaterra, las columnas militares medievales se adentraban en páramos donde la niebla borraba la línea entre el mundo y lo que había más allá de él. El Barghest era un espectro en forma de perro colosal, negro como el hollín, con ojos que ardían con una luz que no venía de ningún fuego conocido, y no atacaba al ejército, miraba a uno solo. Eso era todo, solo miraba. Los relatos de mercenarios de la época son consistentes en un punto. Si el Barghest se sentaba en el camino de una columna en marcha, esa unidad no regresaba, no como una amenaza activa, sino como una constatación. El soldado al que la criatura fijaba sus ojos ardientes moriría antes de que terminara el año. No necesariamente esa noche, podía ser una herida perdida en la siguiente batalla, una herida infectada, o simplemente la locura que llegaba semanas después sin aviso. Los generales medievales respondieron a esto con la única lógica disponible. Llevaban perros bendecidos por sacerdotes en la vanguardia de sus tropas, no para atacar al Barghest, sino para detectarlo antes de que eligiera a alguien, como si tener un segundo aviso cambiara algo. El miedo al Barghest no era el miedo a morir en combate, era el miedo a saber que ya estás muerto y que solo el calendario decide cuándo. Roma conquistó el mundo conocido. Sus legiones tenían una respuesta táctica para casi todo: la falange, la tortuga, el asedio. Pero en los bosques profundos de Germania y Escandinavia, los veteranos escribían algo que no encajaba en ningún manual de campaña. El enemigo a veces no era humano cuando llegaba la noche. El miedo al licántropo no era literario, era operacional. Los informes militares de la época describían clanes de guerreros que, mediante rituales prohibidos o pieles de animales encantadas, abandonaban su forma humana. Para una unidad entrenada en formación cerrada, un ataque de licántropos era la disolución de toda lógica táctica. No había línea de escudos que detuviera a algo que saltaba por encima de las empalizadas con la agilidad de un depredador y no sentía el acero como lo siente un hombre. Pero el terror más profundo no era físico, era el contagio. Los manuales de guerra medievales, documentos reales, no ficción, incluían instrucciones precisas. Cualquier enemigo con pelo en las palmas o cejas unidas debía ser ejecutado de inmediato y su cuerpo quemado sin ceremonias. La idea de que una sola herida de garra podía convertir a un soldado en aquello que combatía era, tácticamente hablando, la amenaza más desestabilizadora imaginable. No luchaban solo por sobrevivir, luchaban por seguir siendo ellos mismos. En la India antigua, los generales que cruzaban ríos sagrados sin permiso no temían ahogarse, temían algo peor: ser juzgados. Las nagas no eran serpientes gigantes, eran una raza de seres semidivinos, con cuerpos de cobra colosal y la inteligencia y la autoridad de reyes. Gobernaban los ríos, los lagos y los palacios subterráneos de Patala, y tenían una memoria perfecta para las ofensas. Para un ejército que necesitaba cruzar el Ganges en plena temporada de monzones, el protocolo no solo era estratégico, era existencial. Un cruce sin las ofrendas correctas, leche, flores, oro, podía despertar a algo que no atacaba con fuerza bruta, sino con la precisión de una sentencia divina. Los escribas militares describían cómo las nagas no necesitaban enfrentarse al enemigo directamente. Convocaban nieblas que dejaban a los ejércitos completamente ciegos, inundaciones repentinas que borraban puentes y suministros, o simplemente se infiltraban en los consejos de guerra, adoptando forma humana, para sembrar discordia antes de que comenzara la invasión.
y su veneno no solo mataba, maldecía el linaje del guerrero por 7 generaciones. Ante eso, ningún general se preguntaba si era real. Se preguntaba qué tanto oro era suficiente para que no lo fuera. Existe una paradoja que los generales griegos comprendían muy bien. La misma fuerza capaz de construir algo indestructible puede, con igual facilidad, destruirte a ti. El cíclope era esa paradoja, con un ojo en el centro de la frente. Los hoplitas griegos eran guerreros de élite, disciplinados, entrenados, coordinados. Pero la formación en falange tiene un requisito implícito: que el enemigo también sea humano, que respete las mismas leyes físicas. Un ser capaz de arrancar un roble centenario para usarlo como garrote no encaja en ninguna táctica conocida. Los cíclopes no eran vistos como monstruos sin más. Eran los hijos de Urano y Gea. Habían forjado el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón, el yelmo invisible de Hades. Los generales griegos que contemplaban las murallas de Micenas, construidas con bloques que ninguna tecnología humana podía mover, llegaban a una conclusión simple: esto no lo hicieron hombres. Eso tenía una implicación táctica devastadora. Si una civilización anterior necesitó a estos seres para construir sus defensas, ¿qué posibilidad tenía un ejército de carne y hueso de derribarlas? El terror al cíclope no era el miedo a ser devorado, aunque ese miedo también existía. Era el miedo a la irrelevancia, a comprender que eres ganado en un mundo que perteneció, y en cierta forma sigue perteneciendo, a algo mucho más antiguo y poderoso. Si quieres esconder algo para siempre, ponlo donde nadie quiera ir a buscarlo. Pon un grifo encima. En los confines orientales del mundo conocido, donde las estepas asiáticas se encontraban con montañas que los mapas antiguos simplemente marcaban como «aquí hay oro», los ejércitos persas y las expediciones griegas se adentraban en territorio del grifo. Cuerpo de león, cabeza y alas de águila real, lealtad absoluta a las fuerzas cósmicas que lo habían creado. Lo que hacía al grifo tácticamente insuperable era su eje de ataque. Venía desde arriba, desde el sol, donde ningún escudo miraba y ninguna formación apuntaba. Sus garras eran del tamaño de guadañas. Su pico atravesaba el bronce como si fuera barro. Los mercenarios que regresaban de las rutas del norte describían nidos construidos con hilos de oro, defendidos por criaturas que no conocían el miedo ni el cansancio. Se decía que un solo grifo podía elevar a un jinete junto con su caballo hasta cientos de metros de altura y soltarlos contra las rocas. Alejandro Magno, según crónicas apócrifas, fue el único general que ordenó a sus tropas no atacar a los grifos en territorio desconocido. No por cobardía, por lógica. No hay formación posible contra un enemigo que decide cuándo y desde dónde ataca. Eso no es miedo, es respeto matemático ante una ecuación que no tiene solución. Hay un tipo de enemigo que es conceptualmente diferente a todos los demás. No uno que sea más fuerte que tú. Uno que se fortalece específicamente con tu esfuerzo por vencerlo. La hidra de Lerna era ese enemigo. Los generales griegos, pálidos ante su nombre, no lo hacían por su tamaño, aunque era colosal, con múltiples cuellos que se agitaban como látigos coronados por cabezas de serpiente que silbaban en unión. Lo hacían por su mecánica. Cortas una cabeza, brotan dos.
Dentro de los minutos que tardaba un pelotón de hoplitas en atacar a la criatura, lo que empezó como un duelo contra un solo monstruo, se convertía en una masacre de 20 frentes simultáneos coordinados por una mente única y malévola. La formación en escudo, la disciplina táctica más efectiva de su época, era inútil. No hay manera de mantener el escudo en alto cuando los ataques llegan desde todos los ángulos a la vez. Y eso era solo lo físico. Su aliento era un gas que quemaba los pulmones antes de que el soldado pudiera acercarse. Su sangre era el veneno más potente del mundo conocido, capaz de corroer el bronce y, según se decía, de pudrir el alma. Las huellas que dejaba en el barro permanecían tóxicas durante días. La hidra enseñó a los guerreros antiguos algo que ninguna academia militar quería admitir: que existen problemas que no se resuelven con más fuerza, que hay batallas en las que cada paso hacia la victoria acerca el abismo 2 pasos hacia ti. Antes de entrar en batalla, los ejércitos del mundo antiguo hacían algo universal: buscaban una señal de que los dioses estaban de su lado. Los imperios asirio y babilónico no necesitaban buscar esa señal, la tallaban en piedra a ambos lados de cada puerta. El Lamassu era el guardián de las puertas celestiales, cuerpo de toro o león para representar la fuerza de la tierra, alas de águila para el dominio del cielo, y el rostro sereno de un rey barbado coronado con cuernos que significaban divinidad. No era una estatua decorativa, era una deidad activa, un genio alado cuya mirada podía petrificar el corazón del invasor más curtido. Los soldados asirios juraban que en las batallas más desesperadas, los Lamassu abandonaban sus formas de piedra para sobrevolar el campo, infundiendo coraje sobrenatural en sus propias tropas y una confusión catastrófica en los enemigos. Pero el terror que generaba en los ejércitos invasores era de otra naturaleza. No era miedo a ser devorado ni a morir por veneno, era el pánico sagrado. La sensación de estar siendo juzgado por algo que conoce todos los idiomas, todos los secretos del universo, y ha decidido que estás en el lado equivocado de la historia. Una característica técnica de su representación decía todo sobre su naturaleza. Los Lamassu tenían 5 patas, posicionadas de tal manera que, sin importar desde qué ángulo los mirara un soldado, siempre aparecían en movimiento, siempre en postura de ataque inminente. No había ángulo desde el que pudieran verse estáticos. Nunca descansaban, nunca parpadeaban, y siempre sabían que estabas ahí. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene algo en común. Puedes huir. Puedes correr de un kappa si haces la reverencia correcta. Puedes quemar a un dragur si llegas antes de que se levante. Puedes rezar a las nagas, esquivar al Barghest, retroceder ante el Lamassu. Con el Kraken no puedes hacer nada de eso. En alta mar, a días de cualquier costa, cuando el agua comenzaba a hervir sin calor y el color del océano viraba a un verde enfermizo, los marineros militares del mundo antiguo comprendían que ya era tarde, no para prepararse, para existir. Lo que emergía no era un monstruo, era una geografía, una masa de carne viva del tamaño de una isla, cubierta de percebes y cicatrices de batallas que precedían a cualquier civilización conocida. Los tentáculos eran tan gruesos como los mástiles de los barcos más grandes, cubiertos de ventosas del tamaño de escudos que podían arrancar a un hombre de cubierta en el tiempo que tarda un parpadeo. No atacaba con sigilo, demolía, y cuando terminaba, se sumergía, y al hundirse creaba un maelstrom, un remolino tan masivo que absorbía cualquier nave que hubiera sobrevivido el ataque inicial. El Kraken ocupa el primer lugar no porque fuera el más fuerte,
aunque lo era, sino porque representaba algo que ningún otro monstruo de esta lista representaba: la absoluta certeza de que hay un mundo bajo el nuestro que no nos pertenece, que no nos conoce y que no nos necesita para existir. En tierra, un soldado tiene el suelo bajo sus pies y un compañero a su lado. Frente al Kraken, el soldado está solo contra el infinito, y el infinito no tiene debilidades. 10 criaturas, 10 tipos diferentes de terror, pero si las observas con cuidado, todas comparten una sola verdad. El miedo más poderoso de la historia nunca fue el miedo a morir, fue el miedo a algo que no podías comprender del todo. Porque contra lo que entiendes, puedes pelear, contra lo que no, solo puedes rezar. ¿Cuál de estas criaturas te habría paralizado? Escríbelo en los comentarios. Y si quieres seguir bajando por este abismo, el siguiente video ya te está esperando.